La Iglesia Cristiana Gosén de Costa Rica presenta Ensancha el sitio de tu tienda, palabras de vida eterna. Mi hermano y mi hermana, el privilegio, el honor que el Dios fiel nos da de poder saludarte y bendecirte y darte una cordial bienvenida, porque sabemos que podemos hoy exponer y compartir la palabra de nuestro Dios. En la palabra de Dios hay vida. Esas palabras son espíritu y son vida. Así que en el nombre del Señor te bendecimos y rogamos a Dios que en la medida que vamos exponiendo la palabra, Él te hable a ti también. Vamos juntos entonces a abrir el libro santo y a extraer el rema del Espíritu en el nombre del Señor. Amén. El Salmo 51, en el verso 17, es la porción de las Escrituras. Está en pantalla y dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Muy bien, que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Como ya dije, altares y adoradores. Ustedes saben que en algún momento de este mensaje les dije que pusieran un título también de la siguiente manera: tal es el altar, así es la ofrenda. Diga conmigo: tal es el altar, así es la ofrenda. Se hace necesario repetir que cuando nosotros decimos ofrenda, no estamos hablando de asuntos de dinero, porque hemos entendido que ofrenda es todo aquello que se le da a Dios. Cuando nosotros estamos aquí a través de los cantos, estamos subiendo una ofrenda. Es ofrenda al Señor. Entonces, tal es el altar, así es la ofrenda. Es lo mismo que decir, tal es el corazón, así es la adoración. Tal es el corazón, así es la adoración. Diga, tal es el corazón, así es la adoración. Muy bien, yo voy a hacer mi mayor esfuerzo para poder compartir con integridad la palabra del Señor. Pero usted tiene que hacer un esfuerzo también. Usted tiene que disponer su corazón, usted tiene que estar presto, tiene que ordenar al alma mía, sométete, porque voy a recibir la palabra del Señor. Amén. Muy bien. Entonces hoy yo voy a hablar de altares aprobados por Dios. Altares aprobados por Dios. Y quiero decirles que la Biblia habla de 3 ofrendas que agradaron tanto a Dios que el fuego de su aprobación descendió y bendijo a toda la humanidad. Entonces, yo voy a hablarles de estas 3 ofrendas. Esas 3 ofrendas fueron aprobadas por Dios. Ya dije que porque tuvo un impacto en toda la humanidad. Primero, aunque esto yo ya lo he mencionado, pero se hace necesario que lo vuelva y lo mencione hoy. Entonces, la primera ofrenda es la ofrenda de adoración de Noé. La ofrenda de adoración de Noé. Entonces, la primera ofrenda, la ofrenda de adoración de Noé. Esa ofrenda logró que Dios hiciera pacto de misericordia a favor de toda la raza humana. Vamos a recordar esa ofrenda. Yo no sé si es posible proyectar el texto. En Génesis capítulo 8, en el verso 20 y el 22. Y edificó Noé un altar a Jehová
y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Y dice, y ofreció holocausto en el altar. Y el verso 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Entonces vean ustedes que en esa ofrenda, en esa adoración, hubo una aprobación de Dios que tuvo un impacto para toda la raza humana. Muy bien. La segunda ofrenda que tuvo un impacto, es decir, que nos favorece a toda la raza humana, es la adoración de Abraham, cuando hizo que el Señor prometiera bendecir en su simiente todas las familias de la tierra. Y esto podemos recordar en Génesis 22, versos 15 al 18. Génesis 22, versos 15 al 18. Y dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, vean, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Estamos hablando de altares aprobados. Y entonces altares, ¿qué son? Según el mensaje que estamos viendo, corazones. Corazones aprobados. Altares aprobados. Estas personas, tanto Noé como Abraham, ellos levantaron un altar, una adoración al Señor, y fue vista con agrado, porque sus vidas fueron vistas con agrado. Aleluya. Muy bien. Y la tercera ofrenda es la ofrenda expiatoria del Señor Jesucristo, la cual trajo la redención y salvación a favor de todos los hombres. Entonces, esa es la tercera ofrenda. Primero la de Noé, segunda la de Abraham y tercera la de Jesucristo, que esa es la ofrenda expiatoria. Esa ofrenda trajo la redención y salvación a favor de todos los hombres. Ahora, llama la atención que las tres ofrendas fueron de obediencia. Tres ofrendas de obediencia. Y la Biblia llama a estas ofrendas ofrendas de justicia. Ofrendas de justicia, porque obraron en conformidad con la naturaleza del Dios de verdad y santidad. Y también obraron en armonía con la voluntad de Dios. Entonces usted dice, bueno, no entiendo eso de que son ofrendas de justicia. ¿Qué significa, pastor? Bueno, las ofrendas de justicia se diferencian de las demás, porque estas ofrendas no consisten en ritos, no consisten en ceremonias, sacrificios, cánticos, festividades, sino que estas ofrendas son de vida y conducta, de acciones mismas, de conducta, por ejemplo, de obediencia, de integridad, de fe, de pureza de corazón. Y eso es bien visto por el Señor. Es entonces que podemos leer, para que podamos ir espigando, en Proverbios 21:3. Proverbios 21:3.
ya va a estar en pantalla. Dice el Señor, miren, hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. ¿Hacer qué? Justicia. Hacer justicia y juicio es a Jehová más agradable que sacrificio. Y podemos leer 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Leemos y dice, y Samuel dijo, escuchen, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Y él viene categóricamente y nos dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que mi hermano, como ya dije, estos tres hombres agradaron a Dios porque le creyeron y le obedecieron. Su adoración fue consecuente con su vida. Amén. Sus ofrendas fueron consecuentes con sus vidas. Entiéndase, por favor. Las tres ofrendas fueron aceptadas y consumidas con el fuego divino de la aprobación. Pero estas ofrendas fueron aceptadas, escúcheme, porque los altares de los corazones de estos tres adoradores complacieron el corazón de Dios. Ofrendas aceptas porque hay corazones dignos de Dios. Y ese es el todo de este mensaje. Eso es lo que nosotros estamos predicando. Tú eres un altar. Tú eres un altar. Voy a decirlo por tercera vez. Tú eres un altar. Lo que sale de tu vida puede agradar a Dios, sí o no. Va a depender del altar. Hay personas que son aprobadas por Dios y hay personas que son desaprobadas por Dios. Todo depende de qué, del corazón. Todo depende de su vida, de su conducta. Noé, oigan bien, Dios aprueba su adoración porque Dios aprobó su vida. Abraham, Dios aprueba su adoración o su ofrenda porque Dios aprobó su vida. Y también Jesús. Estoy hablando de Jesús como hombre. Entonces, estas ofrendas fueron aceptas porque los altares de los corazones de estos tres adoradores complacieron el corazón de Dios. Muy bien. Ahora vamos a mirar la verdad del altar y la ofrenda en el ejemplo perfecto de Jesús como adorador. Jesús como adorador. ¿Saben ustedes que Jesús es el único adorador que fue altar y a la vez que fue ofrenda? O sea, Jesús fue altar y ofrenda. Jesús, oigan bien para que cuando lleguemos a ese punto no se me pierda. Jesús fue altar y fue ofrenda a la vez. Y aquí les voy a decir lo siguiente. Cuando Adán pecó, violó la ley de Dios. Esta acción ofendió la justicia divina. Sigan conmigo. Como nosotros sabemos, la ley es tan santa como el mismo Dios. La ley es como Dios, porque es la ley de Dios. Así que entonces, la ley es la manera en la que Dios piensa. Tú ves la ley y así piensa Dios. La ley representa la palabra de Dios, su justicia, verdad y santidad. Ahora entonces, el pecado del hombre requería que solamente uno igual a la ley y justicia de Dios podía expiar su falta. Solamente uno igual a la ley. ¿Cómo es la ley? ¿Cómo es Dios?
es santa. Así dice también el apóstol Pablo. Es justa y es santa y es perfecta. Entonces la ley requería de que uno igual a ella, es decir, igual a la justicia de Dios, era el único que podía expiar su falta. Y la única persona en el cielo que era igual a Dios y a su justicia era su Hijo Jesús. Por esa razón, solamente Él podía redimirnos. Entonces, en esta carta o en este libro de Hebreos, nosotros vemos en el capítulo 7 y en el verso 26 algo muy interesante. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Solamente Él calificaba para redimir al hombre pecador. Nadie más. A veces la gente dice, es que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Y yo no entiendo muy bien qué es lo que quieren decir. Porque cualquiera de nosotros pecadores hubiéramos ido a la cruz, no logramos nada. ¿Por qué? Porque éramos pecadores, dañados. Entonces, no es que Jesús tomó mi lugar en la cruz. Es que Jesús nació en mi lugar, vivió en mi lugar, honró a Dios en mi lugar. Todo Él fue en nuestro lugar. Por eso es que nosotros decimos que Él es el sustituto inmaculado, porque Él era el único que podía redimir al hombre pecador. Ahora entonces, solo Él. Siga conmigo, solo Él. Ahora, la gloriosa noticia es que el Hijo de Dios no rehusó ni se negó, todo lo contrario, se ofreció como ofrenda a nuestro favor. Recuerden que le dije que Él es el único que fue altar y ofrenda a la vez. Altar y ofrenda. Entonces, Él se ofreció como ofrenda a nuestro favor. Veamos lo que dice en la Biblia, lo que revela la palabra. Voy a leer varios pasajes, varios textos. Así que si quieren, ustedes nada más los ven en pantalla. Primero leamos San Juan 10, 17, 18. San Juan 10, 17, 18. Vean lo que dice. Oigan bien. Por eso me ama el Padre. Oigan, porque yo pongo mi vida. O sea, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Escuchen, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. O sea, yo de mí mismo me doy como ofrenda. Yo pongo mi vida. Sigue diciendo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Muy bien, otro pasaje que quiero que leamos se encuentra en Primera de Pedro 1, 19, 20, si se puede. Primera de Pedro 1, 19, 20. Ahí está en pantalla. Sigan conmigo y nos ganamos ese tiempo. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien, ahora quiero leer en Hebreos 10. Hebreos 10 voy a leer del 5 al 7 y después el versículo 10. Muy bien, ya está en pantalla, excelente. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, o sea, está hablando de Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, oigan, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad.
para hacer tu voluntad. O sea, tu voluntad, en otras palabras, ser la ofrenda expiatoria por el pecado. Y dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Y vean lo que logró en el verso 10. Vean lo que logró. Ay, cómo quisiera yo que se entienda. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Escúcheme. Quiero que pongan mucha atención a estos pasajes. El Señor Jesús se ofreció en 3 ocasiones. La primera, Él se ofreció antes de la fundación del mundo. Esto es desde la eternidad. Desde la eternidad, Él se ofreció. Él dijo, Padre, yo pongo mi vida. Aquí estoy como ofrenda. Muy bien. La segunda vez que Él se ofreció fue cuando entró en el mundo y se encarnó. Esa es la segunda vez, cuando entró en el mundo y se encarnó. Y la tercera ocasión, cuando realizó su sacrificio en la cruz del Calvario. Ahí están las 3 veces en que nuestro Señor se ofreció. Entonces, mis hermanos, horas antes de ir al Gólgota, en esa indecible agonía, el Señor Jesucristo dijo en el Getsemaní, en Mateo 26:39, ahí registran estas palabras, Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Mis hermanos, Jesús fue altar y también ofrenda. En el tiempo de Dios, es decir, en la eternidad, para obedecer el mandamiento del Padre y hacer posible el deseo de su voluntad, que era la salvación del hombre, Él puso su vida para ofrecerla en ofrenda de justicia. Y llegado el cumplimiento del tiempo, en la dimensión humana, también fue al altar, o también fue altar y ofrenda, cuando por amor a nosotros fue sacrificado como expiación por nuestros pecados. En el altar de su corazón, por amor y obediencia al Padre, puso su vida como ofrenda a Dios. Y luego vino al mundo y como hijo del hombre puso su vida en el altar de la cruz del Calvario para lograr la reconciliación de Dios con los hombres. Mis hermanos, ¿cuál es la enseñanza? ¿Qué es lo que yo quiero decir hoy? Primero, quiero decirles que Dios en este mensaje ha señalado muy bien que lo terminemos hablando de un adorador tan hermoso, tan genuino, tan excelente como el Señor Jesús. Y es entonces que lo que quiero decir es lo siguiente. Tiene que haber ofrenda en el altar de nuestros corazones antes que le ofrezcamos o antes que la ofrezcamos en el altar de Dios. Repito, tiene que haber ofrenda en el altar de nuestros corazones antes que la ofrezcamos en el altar de Dios. Yo lo he dicho de otras maneras. Yo he dicho que mi vida tiene que ser un perfume para poder entregar a Dios un perfume. Yo he dicho que mi corazón tiene que ser ofrenda para poder dar una ofrenda a Dios. Y he explicado de muchas maneras cómo Abel, por ejemplo, su vida fue agradable para el Señor y entonces Dios también se agradó de su ofrenda. Pero lo primero es el corazón y por eso el mensaje que estamos enseñando es: tal es el altar, así es la ofrenda. Y esto no es un mensaje para saber, es un mensaje para vivir. Porque si uno sabe y no vive, es mejor no saber nada. Es mejor no saber nada. Entonces, cuando nosotros
porque quiero que entiendan que no es aquí solamente. Nosotros no somos una persona aquí y otra persona allá afuera. Nosotros solo somos una persona. Aunque tú seas malo allá, quiero que sepas que si tú eres malo allá, eres malo aquí. Y si tú eres bueno allá, eres bueno aquí. Nadie es bueno porque viene a la iglesia. Porque a veces se cree, por ejemplo, las religiones enseñan y la gente cree que porque voy a la iglesia, llámese a un culto evangélico, a una misa, o donde quiera que sea, ya cumplí. ¿Ya cumplí qué? Un malo se congregó y se fue siendo malo y seguirá siendo malo. Entonces, no es un mensaje para saber, es un mensaje para vivir. Y si en estos 10 mensajes todavía tú no has entendido lo que Dios te está diciendo, yo me atrevo a decir que ya no lo entendiste. Ya no lo entendiste. Es decir, yo ya no tengo lenguaje cómo exponer lo que he tratado de exponer. Ya me quedé sin palabras. Y por eso estoy en la parte final de este mensaje. Por lo menos yo digo de esta primera parte. De esta primera parte. Puede ser en el futuro que Dios nos entregue algo para compartir. Pero entonces, tiene que haber ofrenda en el altar de nuestros corazones antes que la ofrezcamos en el altar de Dios. Mis hermanos, Jesús primero se ofreció a Dios. Después lo hizo a favor de los hombres o a favor del hombre. Primero se ofreció a Dios. Después a favor del hombre. La adoración nace en el corazón del adorador. Después se convierte en ofrenda en el altar de Dios. Voy a decirlo otra vez, escuchen. La adoración nace en el corazón del adorador. Después se convierte en ofrenda en el altar de Dios. Les digo, la adoración comienza en el altar del corazón con un deseo y una intención de honrar a Dios. Luego se convierte en ofrenda, cuando con diversas expresiones manifestamos el amor y el reconocimiento que previamente fueron concebidos en nuestros corazones. Escuchen, cuando el Señor Jesús en la cruz entregó su ofrenda al Padre, que era su vida. Ustedes saben que cuando Él entregó su ofrenda al Padre, Él tuvo una exclamación victoriosa. La gente no entiende, pero Él exclamó con tono de victoria y Él dijo, ¡consumado es! ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? Él estaba, oigan bien, sometiendo su ofrenda al escrutinio de Dios, a la revisión profunda de Dios. Él estaba, mis hermanos, sometiendo esa ofrenda para que fuera examinada por la voluntad y la santidad, para que fuese pasada o pesada por la balanza perfecta de la justicia divina. Es entonces que el Padre, como juez justo del cielo y la tierra, se tomó 3 días. 3 días. Se tomó 3 días y 3 noches para revisar esa ofrenda. Escúchenme, amados. El Padre revisó minuciosamente su vida, desde su encarnación hasta que entregó su espíritu en el momento de su muerte. El Padre no solamente escudriñó y examinó la vida del hombre Jesús, sino que también su ofrenda propiciatoria. Entonces, cuando terminó de hacerlo, ya dije que pasaron 3 días y 3 noches. En aquel inolvidable domingo, su ángel descendió al sepulcro de José de Arimatea y como testimonio
del veredicto del juez del universo, aleluya, y con voz de trompeta exclamó: Jesús de Nazaret, levántate, porque tu Padre te llama. Él, por la operación del poder del Padre, se levantó de entre los muertos diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades mismo, mi querido. Oye, Jesús dijo: consumado es, victorioso. Y entonces dice, en otra palabra: Padre, examina la ofrenda. Aquí está mi vida. Te la ofrecí, revísala. Y dice el Padre: Hijo, me voy a tomar un tiempo. Y es entonces que 3 días, 3 noches, el Padre revisando minuciosamente: esto me agrada, esto me agrada, esto me agrada, esto me agrada, esto me agrada. Hay obediencia y santidad. Mira, él vivió. Él ejecutó mi palabra. Él no vivió para sí, sino para mí. Esto me agrada. Y el Padre revisó cada detalle, cada acción. Porque Dios tomó esa vida y la puso en la balanza perfecta de la justicia divina. Y dice el Padre: apruebo. Ángel, ve a la tumba de José de Arimatea y llama a ese hombre Jesús de Nazaret. Y el ángel va y le dice: Jesús de Nazaret, levántate, tu Padre te aprueba. Y entonces, aleluya, siento la gloria de Dios. Esa fue la manera única y gloriosa por medio de la cual Dios expresó su aprobación a la ofrenda expiatoria de su Hijo Jesús. Y ahí, como el silencio que hay aquí ahora, todo ha vuelto a la normalidad. Lo que se había perdido fue recuperado. O sea, es cuestión de tiempo para que eso se materialice. Pero en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Todas las cosas se están acomodando de acuerdo al diseño original de Dios. Por eso es que, mi querido hermano, todos aquellos que fueron escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, todos ellos están viniendo. Dios está utilizando todos los medios para atraer a su gente. Dios está despertando a los muertos. Dios está despertando a los que están en los delitos y pecados. Dios los está despertando. Y Dios está usando ¿a quién? A la iglesia. Dios está usando ¿a quién? La radio, la televisora, los medios escritos, las redes sociales. Dios está utilizando todo eso. ¿Para qué? Para que todo vuelva al diseño original de Dios. Aleluya. Dele palmas al Señor. Aleluya. Concluyo diciendo: la vida perfecta, escuchen, de Cristo fue su altar. Oigan bien, la vida perfecta de Cristo fue su altar. Su muerte expiatoria, su ofrenda. Y su resurrección, la aprobación del Padre mediante el fuego que descendió sobre la ofrenda de holocausto de su vida. La consumió y la hizo ascender en el cuerpo resucitado de Jesús. Otra vez. Porque esto es cierto para Jesús, pero en la práctica esto tiene que ser cierto para ti. Tu vida tiene que ser un altar digno del Señor. Y entonces todo lo que tú hagas será aprobado por Dios, Por eso yo le digo, tiene que caer el temor reverente. ¿Para qué? Para antes de cualquier acción, antes de cualquier decisión, tú puedes decir: Señor, tú apruebas esto que yo pienso hacer, y si tú lo apruebas, yo lo hago, y si tú no lo apruebas, yo no lo hago, porque yo no quiero de ninguna manera ir por la vida siendo desaprobado. Esto que ahora mismo que pienso abrir mi bocota, esto que voy a decir, ¿tú lo apruebas? Pero es que tiene que caer temor reverente, mi querido. Yo estoy orando a Dios no tanto para que traiga gente a las iglesias, sino, mi querido, que Dios santifique la iglesia. Que caiga el temor reverente, que caiga temor reverente. Aplique esto para usted, escucha, aplíquelo. La vida perfecta de Cristo fue su altar. Entonces tú puedes aplicar y decir:
Yo me comprometo en el nombre del Señor a ser guiado por el Espíritu Santo para andar en las obras que Dios preparó de antemano. La vida perfecta de Cristo fue su altar, su muerte expiatoria, su ofrenda. Nosotros, si queremos, ay Señor, oigan lo que voy a decir por el Espíritu. Si nosotros queremos vivir para Dios todos los días tenemos que morir a muchas cosas en nosotros. Morir a 3 cosas principalmente. Escuchen, tenemos que morir al hombre viejo. Hacer morir lo terrenal. Hombre viejo. El mundo, el ego, el yo. Todo eso tiene que morir. Esa es la paradoja del evangelio. Hay que morir para vivir. Hay que morir para vivir. Tú tienes que decir a los apetitos de la carne, no. Tienes que decir, ahora yo, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estoy aplicando que la muerte expiatoria de Cristo fue su ofrenda. Entonces, Señor, yo sacrifico esto. Yo lo sacrifico. Yo digo, no. Óyeme. Es muy sencillo. Todo lo que tu carne desea, dile no. ¿Será de Dios que yo? Hermano, ¿quién lo desea? Tu espíritu. Si es tu espíritu, amén. Si es tu carne, ay, es que yo estoy deseando ir a patinar. ¿Quién diablos te está dando ese deseo? ¿De dónde sale ese deseo? Ay, es que yo quiero ir a la fiesta. ¿De dónde sale eso? ¿Viene del cielo? No, eso viene inflamado del mismo infierno. Entonces no seas tonto. Tienes que decir, esto no viene de Dios, no agrada a Dios. Alguien dice, este chisme que me estoy echando aquí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene ese chisme? Eso viene inflamado desde las entrañas mismas del infierno. Yo aborrezco el chisme, yo aborrezco la mentira. Mire, ahora, eso no soy yo. Eso es una verdad en cada hombre y cada mujer de Dios. Tiene que aborrecer el pecado. Tú no puedes ser un condescendiente con el pecado. Ay, pobrecito. Ay, pobrecito. ¿Pobrecito? ¿Pobrecito qué? Pobrecita la persona, pero no el pecado. Pobrecita la persona, porque el pecado viene a esclavizar. Pobrecita la persona. Somos condescendientes. Ay, es que no puede. Ay, es que... Ya verás en el día de mañana si no te animas hoy. Si no decides hoy. La vida perfecta de Cristo fue altar. Su muerte expiatoria o su ofrenda. Todo lo que tú no puedas dejar, yo te voy a dar una salida para que lo dejes. Dáselo a Dios como una ofrenda. Dáselo a Dios como una ofrenda. Y tú verás. Y entonces la resurrección de Cristo es la aprobación del Padre. Por eso es que cuando en 1 Corintios 15, cuando habla de la resurrección, el apóstol Pablo dice, miren, si la resurrección ya se efectuó, como ustedes dicen, unas personas que estaban enseñando terriblemente, la verdad que no hay nada que hacer. O sea, somos los más viles nosotros, no tenemos mensaje. Si no hay mensaje de la resurrección, o sea, de que Cristo resucitó, nosotros no tenemos nada más que enseñar. Porque la resurrección es la evidencia misma de que el Padre fue plenamente complacido por Cristo. Él resucitó. Por eso es que tú vas a Israel y buscas la tumba de Jesús y ahí no está Jesús. La tumba está vacía. Y esa tumba vacía es la evidencia de que Dios aprobó esa ofrenda. Esa tumba vacía es la evidencia de ¿qué? De que Jesús ganó y el diablo perdió. Esa tumba vacía es la evidencia de ¿qué? De que el Padre aprobó la vida de Cristo. Entonces, cuando aparezca por ahí el diablo, dile, la tumba está vacía. Tú querías matarlo y no lo lograste. Es interesante. Es interesante. Tú tienes que decirle a Satanás, Jesús está más vivo que nunca. Y yo no sé si entiendes por el Espíritu, porque cuando yo estoy diciendo eso, nunca olvides que todo lo que se dice de Jesús hoy día
se dice de la iglesia. ¿En dónde está Jesús? A la diestra del Padre. ¿Dónde está la iglesia? A la diestra del Padre. Jesús es el vencedor. La iglesia es vencedora. Todo lo que es Jesús es la iglesia. ¿Por qué la Biblia habla de coheredero? ¿Con quién somos coherederos nosotros? Con Cristo. ¿Qué es coheredero? Que juntamente, o sea, esas partes heredan. Es que Jesús, ay, qué tanto amor se derramó. Es que Jesús dijo, hay mucha gloria en mí. Tengo que compartirla con ellos. Y dice Jesús, será un gozo para mí llamarlos a ellos mis hermanos. Tenemos un hermano mayor. Como hermano mayor, escuche por el Espíritu, como hermano mayor es que nosotros legalmente fuimos redimidos. Fuimos redimidos como hermano mayor, porque él tenía el derecho como hermano mayor, el derecho que llama la Biblia de la redención, un derecho legal. Por eso es que el diablo no pudo detener, por eso es que la muerte no pudo detener la vida, por eso es que el diablo no lo pudo detener, porque donde quiera que trató, recuerde que él fue tentado, Jesús fue tentado en todo aquello que hubiese sido posible que él pecara, en todo. Y es entonces que en todo Jesús le ganó. Cada tentación Jesús la venció. Entonces Jesús, recuerden que el reino de Dios se mueve por los principios de la legalidad. En Dios no hay injusticia. O sea, Dios no va a vencer a Satanás con trampas. Satanás sí venció al hombre con trampas. Pero Dios, el reino de Dios no se mueve así. Dios todo lo hace en la luz, en la legalidad, en la verdad. ¿O usted cree que Dios para vencer a Satanás le aplicó una injusticia? No, Dios venció a Satanás con justicia y verdad. Uy, Dios mío, qué poderoso lo que estoy diciendo. Lo venció con justicia, con veracidad, de manera que los mismos demonios y el mismo diablo dicen, ¿qué podemos hacer si nos vencieron? O entonces, ¿por qué los demonios que estaban en el Gadareno entraron en pavor, en nervios, en miedo? Y decían, Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Porque ellos sabían que no había un argumento legal. Ellos sabían que su único destino era salir. Porque el reino de Dios es un reino de luz. ¿Saben por qué yo estoy hablando esto? Porque estoy terminando. Porque estoy concluyendo, porque te estoy diciendo que nuestra vida tiene que ser un altar digno, para que nuestra muerte, porque óyeme bien, yo estoy hablando de vida y de muerte. Tengo que morir a todo lo humano, todo lo terrenal, a todos mis deseos, los apetitos. Aún yo les voy a decir algo, mueran a los sueños y a las metas, que me perdonen los psicólogos, que me perdonen. Porque realmente nosotros no debiéramos ni tener ni sueños ni metas, solo uno. Sueños y metas de servir al Señor. Sueños y metas de servir a los sueños y a las metas de Dios. Nada más, nada más. Ay, yo sueño con esto. Ay, mátese yo. Mátese yo para que ya no sueñe. No es yo. Ese yo tiene que morir. Y eso Pablo lo entendió. Y él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En otras palabras, mis sueños son los de Cristo, mis anhelos son los de Cristo. Quiero ir donde Cristo quiere ir. Quiero hacer lo que Cristo quiere hacer. Quiero pensar lo que Cristo piensa, porque ya no vivo yo. Y él dice, os aseguro, hermanos, que cada día muero. La paradoja del evangelio: hay que morir para vivir. Aleluya, aleluya. Entonces el padre le dijo al hijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El padre le dijo al hijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos
por estrado de tus pies. El altar de la vida justa e inmaculada de Jesús fue el que santificó su ofrenda expiatoria en la cruz del Calvario. Termino. Si la vida de Cristo no hubiese sido perfecta, de acuerdo con las demandas de la justicia divina, su sacrificio no hubiera podido expiar nuestros pecados. Tampoco su sangre nos hubiera podido limpiar y reconciliar con Dios. Su altar logró complacer al Padre y su ofrenda fue tan efectiva a nuestro favor que ahora el Evangelio anuncia. Oigan lo que dice el Evangelio. Oigan y entiendan en el nombre del Señor. Vean que fue tan efectiva esa ofrenda que dice el Evangelio, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Diga, yo soy lo que soy por la gracia de Dios en Jesucristo. Oh, mi hermano, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Escuchen, la santidad del altar de su vida santificó la ofrenda de su muerte, y esa ofrenda realizada a nuestro favor nos hace santos, justos y perfectos para siempre delante de los ojos de Dios. Démosle al Padre una ofrenda de acción de gracias y con voz jubilosa exclamemos con el apóstol Pablo: gracias a Dios por su don inefable. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Mi hermano y mi hermana, que el Dios bueno, el Dios fiel, te bendiga y te guarde y te preserve siempre en Cristo Jesús. Que tengas un tiempo muy bendecido de hoy en adelante, en el nombre del Señor. Shalom, shalom. Gracias por acompañarnos. Con el favor divino, nos veremos próximamente. Shalom. Mas el reino de la muerte no la vencerá. A tu amada para siempre preservará.